Hola, espero estén bien. Les damos la bienvenida a esta entrevista colectiva del curso de fotoperiodismo del énfasis de periodismo de la Escuela de las Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Yo soy Santiago Mora Rivas y hoy tengo el gusto de darle la bienvenida a Gloria Calderón Bejarano. Para comentarles, Gloria es fotoperiodista costarricense y tiene una gran pasión por la documentación gráfica y capturar a la gente en su ambiente natural. Sus trabajos y sus reportajes han sido publicados en Centroamérica, Estados Unidos y España. Ha trabajado en 9 exposiciones individuales y 15 colectivas. En estas exposiciones fueron en Costa Rica, México, Estados Unidos y la Unión Europea. Ha publicado 3 libros: Pura Vida en 2001, Sazonarte con el chef Oscar Castro en 2006 y La Negrita en 2010. También ha participado en varias publicaciones colectivas, la más reciente, Costa Rica con ojos de mujer, en el año 2020. Ella estudió fotoperiodismo en la Universidad de Boston, Massachusetts, y cuando regresó a Costa Rica inició su trabajo como fotoperiodista en La Nación. Se ha dividido entre la fotografía editorial y la comercial, incluyendo muchos trabajos ad honorem para organizaciones costarricenses muy importantes, como el Hospital Nacional de Niños y el Museo de los Niños. Gloria, muchas gracias por tu tiempo y por acompañarnos el día de hoy. Bueno, hola, muchas gracias por acompañarme hoy. Vamos a entrar un poquito en materia, pero vamos a empezar conmigo. Mi nombre es Gloria, nací en 1975, lo cual para mí es increíble pensar que ya han pasado 50 años, porque yo todavía me siento muy joven. Desde muy pequeña fui muy curiosa. Yo siempre fui una chica muy curiosa, que me encantaba ver cómo funcionaban las cosas. Si le preguntan a mi mamá, les va a decir que era terriblemente curiosa porque era de las que desarmaba todo y le daba por hasta hacer huecos en el patio para ver qué me encontraba. Desde muy pequeña también me di cuenta que era absolutamente amante de los deportes, pero que no servía para ninguno. Realmente es un talento que Dios no me dio hasta que encontré el racquetball. Y el racquetball, ese es un deporte que me mantuvo sana durante todos mis años de adolescencia, y hago ese comentario porque a veces en adolescencia nos perdemos porque no sabemos ni para dónde agarrar. Entonces, para mí el racquetball fue un arma maravillosa para mantenerme siempre enfocada, como con retos diarios y retos a mediano plazo. Me mantuvo en forma y me mantuvo siempre enfocada en una vida lejos de vicios y de estar pensando en tonteras, ¿no? A mucho orgullo les cuento, eso sí, como un comercial, que volví hace unos años y volví a jugar hace un poco tiempo y me coroné campeona en el 2024, lo cual para mí, se los cuento porque de verdad para mí fue un gran orgullo volver a mi deporte y ver que todavía servía de algo. Otra cosa para lo que siempre he sido buena han sido los idiomas. Los idiomas para mí me permiten viajar sin moverme de mi casa, ¿verdad? Hablo inglés, italiano, francés y recientemente aprendí portugués porque mi hijo mayor quería aprender portugués. Entonces, para pasar tiempo con él, pues me metí y sacamos el portugués en cuestión de año y medio. A todo esto, siempre he tenido una imaginación muy viva, muy viva, que viene de un solo lugar, que son los libros. Siempre he sido lectora, pero exagerada. Yo no hay día en que no pueda, sentarme, tengo que sacar por lo menos 15, 20 minutos de mi día para leer. Desde pequeña leía desde las enciclopedias que me encontraba en mi casa hasta los diccionarios. Mi mamá decía que más bien era demasiado nerda, porque yo pasaba mis recreos en el colegio metida en la biblioteca, me encantaba leer un poquito de todo lo que me encontraba. Y eso poco a poco, simplemente para contarles que eso me fue llevando al periodismo. ¿Por qué? ¿Por qué decidí estudiar periodismo? Siempre fui una comunicadora nata, siempre lo que yo leía para mí era tan fantástico que yo sabía que tenía que venir de algún lado. Entonces el periodismo era esa manera de explorar. Sabía que con el periodismo nunca iba a estar atrapada en una oficina, porque para mí no había peor castigo que pensar que iba a estar encerrada. Nunca iba a tener un día que fuera igual al día anterior, porque no hay nada peor para mí que la monotonía. Yo no soy de esas personas que pueden estar en un escritorio todo el día. Y es porque me iba a ser millonaria. Exacto, jaja. Todos me entendieron, ¿verdad? O sea, no hay peor profesión, o sea, una profesión peor pagada, pero los que estamos en esto es porque nos apasiona la comunicación y nos apasiona contar historias. Entonces, en realidad yo sabía que el periodismo me iba a acercar a todo eso que yo había leído,
todo eso que venía en historias fantásticas y en historias, libros de historia y libros de... O sea, yo iba a estar en primera fila de poder ver lo que estaba sucediendo allá afuera. Y para mí eso fue, creo que mi mayor motor hacia el periodismo. Y poco a poco me fui a acercar al fotoperiodismo porque me di cuenta que las imágenes eran lo mío también. Me encantaba la idea de poder resumir con una sola imagen algo que yo había visto, algo que yo estaba viviendo y poderle contar a los demás con una sola imagen lo que estaba sucediendo. Pero aquí fue cuando empecé a conocer otro nivel de fracasos épicos. Cosas como que, bueno, primero no tenía idea cómo funcionaba una cámara, del todo. O sea, yo empecé a estudiar comunicación en la Universidad de Boston en 1990, el siglo pasado, 1998, no mentira, 94. Y la verdad, no tenía idea cómo funcionaba una cámara. Me había llevado una cámara vieja que me había regalado mi mamá cuando me fui, una Pentax viejita de lentecitos, con su rollito, sus cosas, pero no tenía idea cómo funcionaba. Y un día estábamos en clase y llegaron dos chicas del colegio, del diario del colegio que se llamaba The Daily Free Press, y nos dijeron, hey, vengan aquí los entrenamos, aquí les enseñamos a trabajar, aquí no tienen que tener experiencia. Yo dije, vamos a ver si es cierto. Y de verdad me fui para allá. El tema es que en los primeros 3 meses de trabajar ahí no logré que me publicaran absolutamente nada, porque nada me salía. O sea, todas mis fotos estaban mal tomadas, mal encuadradas, mal enfocadas. O sea, no había, literalmente no había esperanza para mí. Era una cosa terrible. Poco a poco me fui acomodando. Una vez fui a tomar una asignación y yo decía, qué vacilón, no se acaba el rollo. No le puse rollo a la cámara. Pequeño detalle. En otra ocasión tomé 2 veces el mismo rollo, porque tenía una cámara que cuando ya me pasé de cámara, podías dejarle el cosito afuera para que no, cuando se regresaba el rollo, no quedara todo adentro, sino que quedara un pedacito afuera. Y por supuesto no lo marqué bien y lo volví a usar. Entonces tomé 2 veces el mismo rollo en una asignación. Para los que solamente han trabajado con fotografía digital, sí, los dinosaurios trabajábamos con rollo y así era. Y tratábamos de dejarle ese pedacito afuera porque a la hora de llegar al cuarto oscuro era una pesadilla tratar de sacar el pedacito para enrollarlo, para revelarlo y todo. Era una locura. 2 veces el mismo rollo. Una vez me sacaron a gritos de una iglesia, fui a tomar fotos y yo como no sabía lo que estaba haciendo, me fui para adelante y me pegué casi que estábamos tomando fotos como era un concierto en una iglesia. Y yo me acuerdo que yo me metí, yo dije el ángulo divino, porque si me agacho aquí, pegada al altar y tomo al tipo que está con el chelo y arriba se ve la cruz, se ve lindísimo. O sea, me sacaron a gritos porque yo estaba interrumpiendo todo. Se los juro que yo los vi venir como con bates y yo decía, me van a matar aquí mismo. En otra ocasión, el periódico en el que yo trabajaba en Estados Unidos, el Daily Free Press, mi universidad era enorme, era una universidad de más de 25,000 estudiantes, era un diario que publicaba 20,000 copias diarias, o sea, era enorme, y era diario, no era semanal. Y cubríamos no solo todas las noticias que nos daba la universidad, sino que también cubríamos las cosas más importantes de la ciudad de Boston. Entonces me tocó en muchas ocasiones seguir al gobernador, al senador Kerry, al senador Edward Kennedy. Y si ustedes han trabajado en periodismo saben que uno tiene que perfeccionar el arte de tomar fotos mientras está caminando para atrás, ¿verdad? Pues yo pegué con una pared y caí al piso. Y el que me levantó del suelo fue el senador y yo me quería morir. Pero la mejor de todas, la mejor de mis fracasos épicos es que el director de carrera de BU de periodismo me dijo, o sea, me citó en su oficina para decirme que mujer buscara otro camino, porque definitivamente yo no tenía lo que se necesitaba para ser fotoperiodista. Y eso me rompió el corazón. Pero al mismo tiempo, como soy bien testaruda, dije, a mí nadie me dice qué tengo que hacer y qué no puedo hacer. Entonces, aquí hay una cita que me encanta de Robert Kennedy que dice, "Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly." Solo aquellos que están dispuestos a fracasar grandemente van a poder alcanzar grandes metas, grandes cosas. Entonces yo dije, bueno, ¿quién dijo miedo? Lo peor que me puede pasar es que no sirva para esto, pero voy a seguir intentando. Y seguí, logré graduarme de la Universidad de Boston. Antes de eso les voy a contar que finalmente logré que me publicaran algo. Esta es la primera fotografía que me publicaron a mí en un periódico.
Y no les voy a mentir, cuando me llamaron la noche anterior y me dijeron, necesitamos los datos del niño que sale en la foto porque la queremos publicar y en portada, al día siguiente yo no podía dormir de la emoción y al día siguiente salí corriendo para buscar la edición porque donde yo la vi publicada por primera vez y vi mi nombre ahí, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. O sea, yo necesito seguir contando historias porque esto me pareció espectacular. Y a partir de ahí, vieran que empecé a mejorar. Estas son foticas que me encontré en un álbum todo lleno ya, todo amarillento, de cuando uno empezaba a guardar absolutamente todos sus recortes, y yo les recomiendo que guarden todo lo que les publiquen, hagan una cajita, una cosa, ahora todo es digital, pero miren qué lindo es de pronto encontrarse un álbum lleno de recuerdos así. Tuve la ventaja que de verdad en este periódico me entrenaron espectacularmente bien, no les voy a decir que la universidad no, pero no hay nada como la práctica. No hay nada como la práctica porque aparte yo trabajaba con estudiantes y éramos puros estudiantes trabajando en ese periódico, todos que habían estado en la misma posición que yo, donde no sabías nada y alguien te tendió la mano y te dijo, no importa que se equivoque. Y ahí aprendí a no tenerle miedo al fracaso. Porque si hay un consejo que yo les puedo dar hoy es que no le tengan miedo a que todo les salga mal. O sea, lo peor que puede pasar es que aprendan de lo que les pasó y al día siguiente lo hacen mejor y van mejorando día con día. O sea, yo sé que suena muy trillado hoy en día, pero de verdad que el camino al éxito está construido de pequeños fracasos. Y ustedes tienen que ver ese camino como una calle llena de huecos, que en el primer hueco se van, pero el segundo se lo brincan. Y ahí van caminando y llegan al otro lado. Como les digo, este periódico me daba oportunidad de cubrir absolutamente de todo. Sucesos, de pronto nos avisaban, por ejemplo, esta fotografía, me acuerdo perfectamente como si fuera ayer, porque fue en la mitad de enero y un bus se había descarrilado y se había ido en el río Charles, que estaba totalmente congelado. Y me acuerdo simplemente montarme en el carro, salir corriendo, no me dejaron pasar y tuve que caminar como 2 kilómetros en aquel frío de Boston a llegar a tomar la fotografía, y al día siguiente me hizo gracia porque mi fotografía era prácticamente idéntica a la que había salido en la portada del Boston Globe. Entonces me sentí tan importante porque yo dije, mira, tengo el mismo ojo que este caballero. Y también trabajar en este periódico me acercó por primera vez a lo que era la fotografía deportiva. La Universidad de Boston tiene equipos absolutamente de todo, fútbol americano, básquetbol, lacrosse, hockey sobre hielo. Descubrí que tenía una pasión por tomar hockey sobre hielo, algo que nunca había visto, porque aquí el hielo es algo que le ponemos a la Coca-Cola, pero o sea, nunca se me había ocurrido que podía existir un deporte tan rápido y tan espectacular. Entonces, ahí fui aprendiendo un poquito de todo, cuando finalmente me iba a graduar, me llamó el director de carrera, el mismo que me había dicho que tenía que cambiar de carrera, y me otorgó el premio que se llama el Blue Chip Award, que era el premio que se le daba, digamos, a la persona más destacada dentro de la carrera de fotoperiodismo. Son de esas cosas que uno dice, qué lindo que haya sido el mismo, ¿no? O sea, a partir de ahí, ay Dios, vean la foto, o sea, parece una manzana. Regresé a Costa Rica y me incorporé al periódico La Nación, que para los que no saben, vengo de una familia muy política. Entonces, ir a pedir trabajo a La Nación era como ir a meterse a la cueva del lobo, literal. Y yo jamás me imaginé que a mí me iban a dar chance. Viniendo de una familia tan conocida y con tanta trayectoria política, que fueran a decir, démosle un chance. Pero gracias a Dios mi portafolio realmente habló por sí mismo. Y yo eternamente le estaría agradecida a don Eduardo Ulibarri que me dio la oportunidad de entrar, y al tiempo ya me hicieron staff y empecé a trabajar en La Nación, cubriendo pues un poquito de todo. Me encantaba lo que era el tema de salud, me mataba hacer retratos de todo, de las personas en sus ambientes y demás. Siempre me seguí equivocando, no les voy a decir que no, hubo más de una vez que nada me salió bien. Pero sí tuve oportunidad de hacer un montón de cosas muy bonitas, muy interesantes. Me llevó más allá de las fronteras en más de una ocasión a poder tomar historias en otros países. Mi reportaje más sonado fue cuando logré meterme, ya les dije que a mí nadie me dice que no, ¿verdad? Logré meterme en la sala de operaciones para fotografiar uno de los primeros trasplantes de hígado en el país. Y de hecho, fue gracias a este reportaje donde creo que ya me cementé, como que ya me dejaron de ver como, ay, ahí viene la hija del príncipe, la princesita, y demostré que yo tenía la capacidad no solo de olfatear y buscar mis reportajes propios, sino de hacerlos de muy buena manera.
porque cuando entré a La Nación, esto no se los dije, pero cuando entré a La Nación hubo hasta un pool de apuestas de cuánto iba a durar yo ahí. Porque la gente me vio llegar, no había mujeres fotoperiodistas en ese momento. O sea, había una chica que trabajaba también, pero ella trabajaba más en el área de viva, de espectáculos y demás. Pero en noticia dura, las que perseguíamos incendios y nos íbamos a meter detrás de los policías a ver qué eran los allanamientos y todo lo que estaba pasando, no había. Y de feria vengo yo, ¿verdad? O sea, que todos me habían visto crecer, todos los periodistas que estaban en ese periódico me habían visto crecer como la princesita, y no sé qué se imaginaron, pero lo que sí les puedo decir es que ninguno pensó que yo iba a durar más de 3 meses ahí. Creo que el que más me dio 3 meses. Y a raíz de este reportaje, que como les digo fue impresionante, un trasplante de hígado donde un chico de 14 años lo balearon por robarle una bicicleta. Y le dio el hígado a un muchacho que tenía 25 años de tomarse 1 litro de cacique diario. Y el muchacho murió, no logró soportar el trasplante. Entonces fue una historia llena de drama. Pero gracias a ese reportaje, aparte de todo lo que logré hacer durante ese año, me otorgaron el premio de fotógrafa del año, ese año en La Nación. Entonces también fue muy gratificante porque pasar de no va a durar un mes a que me reconozcan como que fui la mejor en el año completo, pues era para mí me llenó de mucho orgullo. Y volvemos a la fotografía deportiva, porque aquí, aunque hay mucho fútbol y prácticamente todo es fútbol, hay ciertas otras cosas que no había tenido oportunidad de fotografiar en Boston, como el motociclismo, que es chivísimo. Y ahí fue cuando dije, voy a dedicarme un poquitico más a la fotografía deportiva. Realmente me encanta. Entonces vamos a hablar un poquito de qué características debe tener una buena fotografía deportiva. Primero tiene que expresar emoción. O sea, tenemos que tener imágenes que tengan alegría, derrota, tensión, euforia, decepción, porque en el deporte se ve todo eso. Ese machito que ven ahí en el centro es mi bebé. pero su pasión en la vida es el fútbol. Entonces imagínense qué buena combinación hemos hecho en años recientes. Esto fue cuando ganaron un torneo pequeñito en el colegio, pero fue un torneo cargado de emoción porque empezaron perdiendo el partido, él empató el partido faltando, no sé, 5 minutos para que terminaran y se fueron a penales. Y esa es la foto después del último penal donde finalmente ganaron. Entonces son de esas fotos que uno dice, o sea, vean la emoción, ahí está. Esta foto resultó famosísima porque esta foto fue cuando en un partido en Santa Bárbara de Heredia, la liga estaba ya pulseando quedar en primer lugar del torneo y la liga, en el momento en que Wilmer López mete el gol, se metió un perro a la cancha. Yo no sé si hay alguien aquí que se acuerde de esto, pero se metió un perro a la cancha. Entonces anulan el gol, pero vuelve la jugada y resulta que vuelve a anotar. Y en ese momento, volvemos a lo mismo, por obra y gracia del Espíritu Santo, yo andaba 2 cuerpos de cámaras en ese momento, rollo todavía, pero traía un lente que me habían prestado que era un súper ojo de pez. Y me acuerdo nada más ver donde Wilmer López mete el gol de nuevo y sale corriendo. Y yo agarré la cámara y salí corriendo como quien se va. Ustedes no se imaginan. O sea, caí enfrente de ellos y los tenía aquí. Y esta foto me encanta porque si la logran ver bien, a Javier Delgado hasta se le ven las calzas. Es increíble. Sí. Esa foto la tienen en la liga, de hecho, porque fue famosa. Entonces, tiene que haber emoción. De nuevo mi machito, que hoy por hoy juega con el Deportivo Saprissa. Y luego hay que aprender a capturar el instante decisivo. El instante decisivo en fotoperiodismo es clave, porque son momentos que no se repiten. O sea, uno en un partido de fútbol no puede decirle al tipo, hey, métame el gol de nuevo, celébreme de nuevo. Entonces hay que estar listo, hay que tener mucha suerte, porque mentira que no, pero al mismo tiempo tenés que aprender a capturar el instante decisivo, ya sea el gol, la parada, ¿verdad? O sea, volvimos a la parada, sí. O sea, hay que aprender a anticipar, eso lo vamos a ver ahorita también. Congelar acción, súper importante. Hay que congelar la acción. Los deportes son rápidos, o sea, hay muy pocos donde uno puede saber como para dónde va la cosa, pero hay que aprender a manejar los equipos. Usted tiene que estar totalmente familiarizado con sus equipos. Si no tienen lentes rápidos que sean 2.8, pues entonces tienen que empezar a jugar con todos los demás factores de la fotografía, que asumo que ya ustedes todos lo conocen. Subir el ISO, subir la velocidad lo más posible. Entonces, si tienes que subir el ISO, pues lo subes.
pero hay que aprender a congelar acción. Aquí hay oportunidades para fotografiar de todo, por eso les digo, uno cree que solamente es fútbol y si uno se pone a averiguar hay de todo, hay hasta esgrima. Y el boxeo, a mí me encanta el boxeo da para imágenes súper dramáticas. Entonces, congelar la acción es súper importante a menos de que no quieras congelar la acción, porque a veces uno quiere darle un toque un poquitico más creativo a la fotografía deportiva. Es difícil porque es complicado realmente cuando estás enfrente de una motocicleta que va a 1000 por hora. Tratar de hacer un barrido no es fácil y menos que te quede tan cerrado el cuadro, pero a veces uno lo que quiere es hacer algo un poquito diferente, como para que no sea lo mismo de siempre, ¿verdad? La iluminación es todo un tema porque natural o artificial hay que saber manejarla bien. Fotografía, escribir con luz. Entonces, la luz viene siendo lo más importante a la hora de tomar una fotografía. Y cuando ustedes llegan a cualquier recinto deportivo, lo primero que tienen que ver es cuáles son sus fuentes de luz, cómo las manejo. Aquí, por ejemplo, les voy a enseñar 2 fotos que es una pesadilla fotografiar fútbol en los estadios de noche en este país. No hay uno que tenga una luz que uno diga, con esto me la juego, porque hay que subir el ISO a 6400, 12800, o sea, a ver cómo hace uno, porque siempre te van a quedar esas sombras terribles. Cuesta mucho, pero es lo que hay. Es lo que hay. Y si ustedes trabajan en periodismo, saben que a su editor le importa muy poco las situaciones en las que ustedes están. Su trabajo es llevar la foto. Y el que no lleva la foto y no la lleva a tiempo, es como si no lo hubiera hecho. Entonces, hay que aprender a manejar eso y a familiarizarse, si van a tomar fútbol, familiarizarse con los estadios de este país, qué es lo que necesitan en cada uno de ellos para que las fotos les salgan bien. Y como les digo, fácil no es. Y hay fotos que de pronto la luz se vuelve muy dramática y si prefieres tomarlas en blanco y negro o pasarlas a blanco y negro, pues qué rico, porque te da para cosas un poquito, digo yo, un poquito más artísticas, ¿verdad? Y el boxeo me fascina tomar boxeo. Buena anticipación, esto no lo puedo estresar lo suficiente. En la fotografía deportiva hay que estar un paso antes. Porque aunque las cámaras de hoy son digitales y ustedes simplemente pueden pegarse del disparador y tirar y a que algo salga bien, que la ventaja de hoy en día es esa, que no tenemos que preocuparnos porque se me acabó el rollo, tengo que cambiar de rollo, me quedé sin cuadros y demás. Igual hay que estar anticipando a dónde viene la jugada, porque si no estás un paso antes y te esperas incluso a ver el balón que pase por el cuadro, ya estás tarde y ya la bola no está. Y normalmente en la fotografía deportiva, si son deportes como el fútbol, lo ideal es tener, digamos, un contrincante de cada equipo y el objeto de competencia que aparezca en la foto. Entonces sí hay que aprender a medir por dónde viene y luego pedirle a la vida que él también te sonríe un poquitico con suerte. Esta fotografía, por ejemplo, uno sabe que el toro va a empezar a brincar como loco. Entonces hay que anticipar por dónde se puede mover. Y el simple hecho de que uno logró hacer clic en el instante en que el toro estaba en el centro de la pared, de ahí. ¡Qué suerte! Pero no es tanto la suerte como haber estado preparado en ese momento y conocer tu equipo para saber qué podés hacer en ese momento. Sí hay un componente de suerte, pero es el menos. De nada me sirve a mí que se me presente esto si no lo pude aprovechar, ¿verdad? Entonces, sí es súper importante aprender a anticipar. Si la bola ya viene, enfoquen al portero, a ver qué hace el portero. La profundidad de campo, súper importante, ¿verdad? O sea, aislar el sujeto cuando se necesita. O también mostrar todo el entorno que también agrega a la historia. El movimiento corporal, siempre es bueno que las fotos tengan un poquito de tensión, ya sea en los músculos, en la cara, el desplazamiento de los cuerpos, o sea, que se vean las formas completas, tratar de no cortar brazos y demás. El balance entre el sujeto principal y los elementos secundarios, que también te van a enriquecer la escena, ¿verdad? A veces hay cosas, o sea, muchas veces uno en fotografía deportiva el cuadro es mucho más grande de lo que vos terminaste editando y entonces la edición juega un papel súper importante también. El encuadre también, ¿verdad?
lo importante que es que esté bien recortadito, sin perder cabezas, brazos, manos claves, etcétera. Aunque a veces todas estas reglas tienen excepciones. A veces las fotos son mucho más dramáticas, pero para ahí lo importante de la edición, ¿no? Esta parte es un poquito más difícil porque la composición fuerte, a veces tenés líneas de simetría o asimetría y elementos que te pueden ayudar a guiar la mirada. A veces las cosas pasan tan rápido que uno no le da tiempo de pensar ni de buscar, pero a veces con un poquitico de anticipación puedes decir, ok, va a pasar esto por aquí y si me agacho o me subo o me bajo, puedo tener una mejor composición, algo que me ayude a guiar la mirada con esas... yo incluyo la danza porque me parece que la danza es un deporte también. Y la narración visual, que la foto cuente algo más que mostrar solo la acción. Porque muchas veces estamos tan enfocados en lo que es la acción en sí, que cuando la bola sale del cuadro o cuando ya no hay jugada en el momento, pues quitamos la mirada. Y ese momento no se puede perder porque muchas veces hay fotos tan extraordinarias que suceden cuando la bola no está en juego o cuando no se está propiamente jugando. Entonces hay que aprender a ver antes del partido, después del partido, hay que aprender a ver a las graderías porque de pronto se encuentra uno cosas súper interesantes, ¿verdad? Hay que aprender a ver a la banca porque de pronto aparecen cosas como esta que luego la foto que tomaste le dio la vuelta al mundo. Y hay que ver los momentos también más duros, donde hay chiquillos que salen lesionados, hay gente que sale lesionados. Yo he visto fotos, nunca me ha pasado todavía, pero he visto fotos donde alguien tomó la foto en el exacto momento que el otro le entró y le quebró. Ustedes han visto donde sale la pierna por un lado, el tobillo por el otro, y uno dice, Dios mío. Entonces siempre hay que tener la mirada en todos estos lugares. Y anticipar. Anticipar porque esta es una fotografía que yo amo, porque si se fijan atrás, ya no hay nadie en las graderías. Habían ganado la UNCAF y dieron una vuelta como olímpica al estadio y al puro final ya los fotógrafos estaban como por allá, ya había terminado, ya habían celebrado, ya todo. Y yo no sé por qué yo decidí que yo seguía con ellos, porque yo decía, aquí algo va a pasar. Y no fue cuento que de pronto todos se volvieron de espaldas y yo tenía cámara en mano, estaba lista y en un instante se volvieron todos al mismo tiempo y empezaron a hacer esto. Y esta foto me acuerdo que fue portada, fue una locura, no sé qué, y nadie más la tenía. Nadie más la tenía porque todo el mundo ya se cansó y se fueron y yo me quedé con el equipo. Entonces a veces hay que tener un poquitico más de paciencia y de pronto algo maravilloso puede suceder. Eso como para contarles un poquitico de lo que es fotografía deportiva, que sé que es lo que querían hablar un poquitico. Y ahora simplemente les termino de contar. A mí la gente ahora me pregunta, desde que me retiré como periodista formalmente, digamos, si todavía tomo fotos. Y pues sí, he tenido la suerte de participar en un montón de proyectos muy enriquecedores para mí. Este fue mi primer libro, el libro de Costa Rica Pura Vida. Esta foto, a mí todo el mundo me dice, ay, usted es la del libro del payaso. O sea, como que hay fotos que de pronto las ligan con uno y se convierten en tus imágenes que te representan, y esta es una de ellas. Este libro, incluso hasta esa portada se ganó un premio en la Feria del Libro de Colombia como la mejor portada. Y son de esas cosas que salen porque uno tiene paciencia, porque las estás buscando. Estaba fuera del estadio Saprissa, venía a jugar la CL, tenía un lente de 300 milímetros en la mano, y el tipo estaba allá al fondo, y yo simplemente donde le vi la cara, yo me puse a enfocarlo. Y en el momento en que lo enfoqué, salió el sol, le pega el sol, y el tipo se muere de risa. Y yo simplemente me pegué al disparador, ¿verdad? O sea, son de esas cosas que uno dice que suerte, de nuevo. Pero la foto fue maravillosa. Esto, aunque no lo crean, ni siquiera fue con rollo normal. Esto lo tomé con diapositiva, porque este libro de Costa Rica Pura Vida se hizo con diapositiva completo. Y los que han tomado diapositiva, no sé si lo saben, pero es una pesadilla que te salga perfecto. Sí, con otros rollos vos podés tener un poquito subexpuesto, un poquito sobreexpuesto, que algo logras hacer, pero la diapositiva, si no está en el punto, no sirve de nada. O sea, hay que botarlo. Este libro me dio un reconocimiento ya internacional, y la verdad es que me encanta saber que lo tengo en mi currículum. Hice otro proyecto enorme y precioso que trabajé en el 2002,
en blanco y negro que se llamaba Contraviento. Esto iba a ser un libro. Tiene una historia medio trágica. El Contraviento era un libro que se dedicaba a contar todas las historias recogía historias de Limas en su 30 aniversario sobre historias de superación y cómo el Limas había ayudado a tantas familias y a tantos niños a salir de sus estados de pobreza, o por lo menos ayudarlos en un momento crítico en sus vidas. Yo recorrí el país durante 8 meses fotografiando historias, recopilando historias, entrevistando a todo el mundo. Y la idea del Contraviento era hablar de historias de gente que tenía todo en contra y que aún así, gracias a cierta ayuda del gobierno de Limas, habían podido mejorar su situación. Entonces, un proyecto que les digo se hizo en rollo también, todo se fotografió en blanco y negro, no fue que las pasé después. Y el problema de este libro fue que lo había hecho yo, porque me hicieron un escándalo gigantesco que como a la hija de un expresidente le habían pagado, no sé, en su momento quiero decir que fueron 5 millones de colones, que si alguien trabaja en fotografía sabe que 5 millones de colones para recorrer el país 8 meses, pagando rollos, pagando gasolina, pagando hoteles y lugares donde me tenía que ir a quedar, porque de pronto, por ejemplo, esta foto era en la isla de Chira. La isla de Chira que tenía todos sus barquitos parqueados porque había marea roja y si no fuera por un subsidio de Limas, esta gente se hubiera muerto de hambre. Entonces yo me tuve que ir desde un día antes a buscar un hotelito por allá, contratar la panga, casi ahogarme de regreso porque se vino una tormenta espantosa. Todo esto, recopilar todo este montón de historias durante 8 meses, o sea, yo salí perdiendo, pero yo quería contar estas historias. Y fue tal el escándalo que se armó que el libro nunca salió. Ya editado, ya listo, ya perfecto. Este era un hogar de ancianos en Alajuela que recibía subsidios también para los viejitos. Esto era en la Centenovel, otro proyecto que recibía dinero de Limas para que los niños pudieran tener una educación siendo ciegos, sordos, con todo tipo de discapacidades. Esto era en Alfaro Ruiz. También un hogar de ancianos que los llevaban a darle rehabilitación a los viejitos. Eran puras historias cargadas de buenos sentimientos, de buena fe, de buena energía, de decirle a los ticos que se quejan todo el día de que sus impuestos no sirven para nada, que habían vidas enteras que habían sido cambiadas gracias a sus impuestos. Entonces era un proyecto lindísimo que nunca salió a la luz. Pero sí lo pude llevar a una exposición a México y gracias a esa exposición en México, no sé por qué, porque la vida del destino también me sonrió, llegó a esa exposición don Héctor García, que don Héctor García es uno de los referentes del fotoperiodismo mexicano, y él conoció mi trabajo en ese momento y me dijo que quería hacer una exposición conmigo. Entonces me saqué las ganas de no haber publicado, haciendo una exposición gigantesca junto con don Héctor García aquí en Costa Rica, todo de fotografía en blanco y negro. Fue una cosa hermosísima. Ahí se cuenta la historia que él me decía, porque entró como con una camarilla así chiquitica y me hacía así y me estaba tomando una foto y yo decía, ¿quién es este señor? Yo no lo reconocí inmediatamente porque era un viejito, no tenía idea quién era. Y me dice, tu trabajo está lleno de luz, de color y de positivismo, que es que en Costa Rica solo hay cosas bonitas, me decía. Y yo le dije, pues no, es que yo las situaciones muy dramáticas pues se las dejo a los demás y yo quiero concentrarme siempre en trabajar lo positivo. Yo siempre he tratado de que mi fotografía sea un poquitico más un respiro, una sonrisa, un aire de esperanza, ¿no? Y me tomó una foto y me dice, tú no eres fotogénica. Y yo le dije, por eso estoy detrás de la cámara, no enfrente, o sea, no me gusta estar enfrente. Y me dice, avísame tu próxima exposición y yo quiero exponer contigo. Y yo dije, wow, o sea, de esas cosas que uno no se imagina. Pero bueno, así fue como vino a dar don Héctor García aquí a Costa Rica. Después hice un proyecto del cual estoy profundamente orgullosa. De las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida es poder fotografiar a la Virgen de los Ángeles. Yo tuve, mientras vivía en Boston, tuve un accidente seriosísimo. Un día saliendo del periódico a las 2 de la mañana, como era normal, estaba parada en un alto y un carro vino y me reventó el carro por detrás. Yo estaba parada, no estaba ni moviéndome. Y para no hacerles el cuento muy largo, después de exámenes y esto y que el otro, se dieron cuenta que me habían quebrado el cuello. O sea, yo tengo se me quebró un huesito que se llama el proceso odontoides, que es el que va de la segunda vértebra a la primera y es el que permite que la cabeza gire. Y sin este hueso, tu cabeza y tu primera vértebra están totalmente sueltas
Y es exactamente el mismo hueso que se quebró Christopher Reeve en un accidente con el caballo, el actor que hacía de Superman, y que quedó cuadrapléjico. Entonces los doctores nunca pudieron explicar cómo es que yo no me maté y cómo sigo entera y viva. Y yo siempre dije, la negrita. A mí la negrita me sostuvo la cabeza hasta que me lograron pegar, y yo tengo 2 tornillos gigantescos de titanio aquí y un pedazo de mi cadera que me pegaron para poderme reconstruir. Por eso si algún día me llaman y yo vuelvo a ver así muy tiesa y muy estirada, es porque mi cabeza no gira. De hecho, no gira. Entonces, años después, yo que tenía mucho tiempo de estar documentando la romería, que me parece que es de lo más lindo y que da las historias más extraordinarias que uno se puede imaginar, me llegó un amigo cura, me llamó y me dijo, están queriendo hacer un libro de la Virgen de los Ángeles, póngase viva. Y yo llamé al padre y le dije, soy yo soy la persona que se está buscando. Yo le pongo a disposición todo mi archivo que ya tengo y le tomo todas las fotos que necesite. Me dijo, bueno, pásame la cotización. Le digo, yo no, usted no me entiende, yo tengo una deuda con la Virgen de los Ángeles y yo estoy dispuesta a hacer ese trabajo de gratis. O sea, yo tengo una deuda gigantesca porque ella me salvó la vida. Yo soy de las que iba, hacía romería y llevaba mis exvotos y los metía ahí con la cabecita. O sea, que uno llega y, ¿verdad? Que alguien mete un brazo, alguien mete un corazoncito, bueno, pues yo llevé mi cabecita por años. Y con esto empecé como a repagarle a la Virgencita el favorzazo que me hizo de mantenerme viva. Y tuve la oportunidad de tomar esta foto que de verdad es de lo más lindo que yo he hecho. Me bajaron a la Virgen a puerta cerrada en la Basílica un día a las 11 de la noche. Fue tan emotivo, tan impresionante. Yo no sé quiénes son creyentes y quién no, pero mi fe es profunda. Y donde yo la vi, donde la venían bajando y un padre empezó a cantar, y yo me acuerdo que me se me erizaron todos los pelos y yo empecé a llorar y yo temblaba. Y me costó un mundo montar el estudio, que llevamos ahí mismo, estudio, telas, esto, que el otro, luces, no sé qué, para poder tomar esa fotografía. Pero este fue un proyecto tan lindo, porque de verdad recogía historias, pocas cosas se ven tan humanas, ¿verdad? Como el sufrimiento humano, o sea, se puede relacionar uno tanto con gente que uno ve caras y uno dice, ¿por qué estarán pasando? ¿Verdad? ¿Qué tendrán en su corazón que necesitan venir a dar gracias en mi caso o a pedir ayuda en otros casos? Entonces, es un libro que estoy sumamente orgullosa. De hecho, ahora este año están sacando otra memoria y me pidieron de nuevo todo el archivo. Yo quería tomar fotos nuevas, pero ya no daba chance. Vean qué linda. Nadie nunca la había visto así tan chinita. Y luego he tenido suerte de trabajar con personas extraordinarias, como Mónica, que me invitó a ser parte de este proyecto del colectivo 506 sobre otra historia muy humana, que es la gente que tiene que lidiar con Alzheimer. Bueno, el proyecto en sí era sobre las titas, sobre las abuelitas y las mamás que se dedican a cuidar a sus nietos para que las mamás puedan trabajar. Son un motor súper silencioso de la economía del que nadie habla. Y yo fui parte de este proyecto queriendo fotografiar una historia un poquito distinta, porque no era una mujer, sino que era un hombre cuidando a su mamá con Alzheimer, mientras él también se hacía cargo y frente a sus gastos y sus cosas, un señor ya mayor cuidando a una señora todavía más mayor. Entonces Gustavo y Marisabel me abrieron las puertas de su casa. Siempre he tratado de que mi trabajo sea muy humano, porque eso es lo que somos, y uno tiene que aprender a tener solidaridad y empatía ante todo. De ahí viene, yo siempre he pensado que de ahí viene un mundo mejor. O sea, suena muy idealista, pero uno corre tanto y vive tan envuelto en sus propias situaciones que cuesta mucho recordar que hay gente que realmente la pasa mucho peor y que tal vez con un poquitico de empatía y de amor y de solidaridad podemos ayudar a los demás también. Ay, qué linda doña Mari. Y finalmente, en años todavía más recientes, he hecho un poquito de fotografía comercial. Les pongo esta porque es un proyecto que empezó mi hija hace unos años y no tenía fotógrafa, no tenía plata, no tenía nada para poder empezar. Entonces ella empezó con 50,000 pesos que tenía ahorrados para empezar su negocio. Y ya al tiempo, cuando ya empezó a ponerse la niña más exigente y más necia, entonces le dije, contrate fotógrafo, pero sí me puse a trabajar un tiempo con ella para ayudarle a arrancar. Hoy por hoy
ella tiene su negocio ya enorme. Y hubo una época en que quise dejar la fotografía, porque la verdad, estaba agotada. Y como mi esposo me dijo, ve a ver qué hace, porque si no me va a volver loco, quité el estudio de mi casa que tenía y me dediqué a hacer pasteles. Yo soy celíaca, entonces me dediqué a hacer pasteles sin gluten. Y vieran qué lindo, porque la verdad son retos distintos, son cosas diferentes y uno en esta vida tiene que aprender a hacer de todo. Pero si me preguntan a mí, este es mi lugar feliz. Yo soy feliz en una cancha, tomando fotos de fútbol. La vida me ha dado la oportunidad ahora no solo de tomar fútbol todos los fines de semana, sino que el que fotografío es a mi hijo menor. Que Dios quiera en unos años lo veamos ahí ya tal vez en grandes filas. Y como enseñanza final les puedo dar una cita que he oído una y otra vez, pero no sé a quién atribuírsela. Yo nunca pierdo. Yo o gano o aprendo. Y eso es de verdad, como les decía al principio, de lo más importante. Perderle el miedo al fracaso, perderle el miedo a que las cosas les van a salir mal. O sea, no hay duda, no son sobrehumanos, no son superhéroes. Todo en algún momento va a parecer tan oscuro y tan triste y tan duro. Y lo único que queda es seguir adelante, aprender de lo que pasó y cómo mejorarlo y seguir adelante. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gloria, aquí por toda su presentación y por compartir todas sus enseñanzas y pues aprendizajes con nosotros. Nosotros como estudiantes hemos preparado una serie de preguntas, entonces voy a tomarme aquí el permiso de llamar a Floricel para que realice la primera pregunta. Dale. Hola, Floricel. Gracias. Hola, Gloria, muchísimas gracias por tu presentación, verdaderamente interesantísima. Bueno, tal vez podríamos decir que empezamos como desde lo más reciente, porque mi pregunta está muy enfocada como en tu trabajo reciente. Me gustaría saber, como fotoperiodista, pero también como emprendedora, ¿siente que su conocimiento profesional influye para el desarrollo de otros proyectos? ¿Y qué habilidades del fotoperiodismo encuentra aplicables para cualquier profesional? Ok, gracias. Sí, mira, lo primero es la práctica. O sea, práctica, porque echando a perder se aprende. Y eso es para todo. Ahorita que les enseñé esas fotos de los queques, si yo les enseñara los primeros queques que yo hice, era una desgracia. Era una cosa espantosa, porque yo, como soy mamá de 3 hijos, imagínate cuántas fiestas de cumpleaños he hecho en mi vida, ¿verdad? Entonces, y yo siempre quise, desde muy pequeñita, siempre quise ser la mamá que hacía galletas. Entonces, la repostería siempre me ha gustado y todo, pero nunca le había puesto mayor énfasis como a los detalles. En el fotoperiodismo igual, o sea, uno echando a perder se aprende, que tomaste sin rollo, que tomaste el rollo 2 veces, que te salió mal, que te caíste, que hiciste. Simplemente la práctica y seguir adelante, o sea, es la perseverancia, es lo que hace el maestro, yo creo, ni siquiera la práctica, la perseverancia es lo que hace el maestro. Entonces, si hay una enseñanza es esa, seguir adelante sin importar qué, y aprenda de lo que le salió mal y trate de arreglarlo para que no le vuelva a suceder. Gracias a ti. Buenas, Gloria, ¿cómo está? Hola. Yo soy Gina Alfaro y ando un poquito enferma, me disculpa. Mi pregunta va sobre, bueno, el periodismo deportivo a veces es visto como un poco como entretenimiento e incluso como un periodismo tal vez menos serio que el tradicional. Y en base a esto, mi pregunta va de ¿cuál diría usted que es un reto que ha enfrentado en su ejercicio para poder mantener su credibilidad? Ahí nos contó que no solo ha abarcado, digamos, fútbol, sino que también esgrima y un montón de otras cosas, pero igual sigue habiendo como cierto estigma con el periodismo deportivo. No sé qué podría contarme. Sí, yo siento que el periodismo deportivo, a ver, primero la gente piensa que es muy fácil, ¿verdad? Y todos somos expertos en fútbol en este país y todos somos expertos en deportes, todo el mundo sabe a quién deberían poner y a quién no y demás. Es como un poco basureado el periodismo deportivo y no debería ser. Yo siento que imágenes fuertes en periodismo deportivo nos dejan sin habla a veces. O sea, cuando uno logra pegar una foto bien pegada de un momento súper importante en un partido, te sentís tan bien. Pero sí creo que
no veo por qué tenga que quitarte credibilidad. Aparte que, bueno, mi trabajo, mi cuerpo de trabajo es bastante completo. Yo he hecho un poquito, absolutamente de todo. Pero lo que pasa es que lo que me apasiona es el deporte. Entonces, si es lo que te apasiona, primero que no te importe lo que digan los demás. O sea, que usted debería... Hay mucha gente que a mí en mi vida, no sé si por mi nombre, mi apellido, lo que sea, pensaron que yo debe haber sido abogada, doctora, política, no sé qué. Yo seguí mi corazón y sigo trabajando en lo que me apasiona. Y si tú trabajas en lo que te apasiona y logras hacer una vida profesional en eso, pues qué suerte. Qué suerte. Entonces, primero, que no te importe lo que digan los demás. O sea, si sienten que en lo que trabajas no les gusta, no es problema de ellos, es problema tuyo. Y para mantener la credibilidad, pues, siga haciendo buen trabajo. O sea, de imágenes que den de qué hablar. Bueno, quería agradecerle porque ha sido una charla muy empática y de verdad que en todo el momento que usted habló, nunca habló nada negativo, o sea, cosas negativas que superó. Y creo que eso tiene que tener un fotógrafo, o sea, o cualquier persona. Es súper importante escuchar gente con toda esa fuerza, con todas esas ganas. Y de verdad que usted me llevó a pasear en mi historia de fotógrafo también. Y qué bonito, y solo así, o sea, que aunque te pongan un arma en la cabeza, uno sigue adelante y ahí va para adelante. Pero quería preguntarle sobre el proceso creativo, más o menos. O sea, ¿cuál ha sido la fotografía más difícil de tomar en tu carrera? No técnicamente, sino emocionalmente, que te enseñó sobre ti misma como artista. Uy. Ok, momentos duros he tenido, porque me acuerdo trabajando en el periódico La Nación, más de una vez te mandaban a cubrir cosas que te desgarraban el alma. Y el hecho de que soy tan empática y que yo me trato de identificar con toda persona que estoy fotografiando, lo primero que pienso es qué me gustaría y qué no me gustaría que me hagan a mí. La vida me ha dado oportunidades para estar de ambos lados. Cuando yo trabajé en La Nación, me tocó en muchas ocasiones fotografiar gente que estaba pasando cosas horribles, ya sea persecuciones judiciales, ya sea gente que había perdido todo. Me acuerdo una vez que fotografié a un señor que lo acababa de pegar una vagoneta y estaba muerto en el suelo, y en eso llegó la esposa. Y nada más que oí los gritos de la mujer. Y yo decía, qué duro estar en esos zapatos y que alguien te ponga una cámara en la nariz. O sea, no. Hay que tener un poquito de humanidad cuando se cubren ciertas cosas. Cuando te digo que me ha tocado vivir los dos lados, es porque soy hija de un expresidente que fue perseguido asquerosamente, y nos tocó en ese momento. Bueno, ya me había tocado en muchas ocasiones antes tener a la prensa del otro lado, pues porque yo crecí en la política. Yo cuando nací, mi papá era diputado, de ahí para adelante solo política. Entonces, yo sí he estado siempre muy, muy consciente de que hay gente del otro lado. Puedes estar de acuerdo o no de acuerdo con lo que esté sucediendo, pero lo más duro de fotografiar, no te puedo decir una imagen en sí, es que han habido tantas, pero sí recuerdo una vez que me tocó fotografiar a un señor que venía saliendo de la cárcel y que la gente se le fue encima, pero como una jauría rabiosa, una cosa espantosa. Y yo dije, Dios me libre de estar en esa posición. ¿Y quién me hubiera dicho a mí que yo iba a estar en esa posición años después? ¿Verdad? Entonces, no perder de vista que son personas, es gente. O sea, puede ser gente hasta despreciable que vos estés fotografiando, pero aún así es gente que tiene familiares, gente que tiene... yo nunca he estado de acuerdo con las fotografías que enseñan a una persona después de un accidente muerto en la portada de un periódico. Nunca he estado de acuerdo con eso porque yo pienso en la familia. Hay gente detrás siempre, y eso es importantísimo recordar que todo mundo merece tener y mantener su dignidad. Dime. Gracias. Hola. Gracias por el tiempo que he sacado hoy, en principio. Mi pregunta va sobre fotografía deportiva. Y es que de repente, siento yo que en un campo tan saturado de imágenes deportivas, quizás un poco repetitivas, quería preguntarle cómo se encuentra su propia mirada para no repetir lo que ya se ha visto anteriormente, ¿no? Y lograr que sus fotos transmiten algo diferente y que no se sienta como una más del montón.
Eso es muy duro porque, a ver, cuando estás en un partido de la CL, lo que quieres es tomar la foto del gol y la emoción y la victoria y la mejor jugada y demás. Entonces yo lo que te diría es que también tienes que estar atento a cuando el balón no está rodando o cuando no está la acción, porque ahí es donde puedes encontrar cosas mucho más humanas. A veces una sola mirada de una persona que fracasó después de, no sé, 10 años de estarse preparando para una carrera y que en la carrera se caiga, ¿verdad? O sea, cosas así que tenés que estar atento de nuevo a la persona que hay detrás de lo que estés fotografiando, porque los seres humanos somos súper errados, las cosas nos salen mal o nos salen extremadamente bien. Hay gente que no se imagina de pronto estar en una posición donde efectivamente se llevó la medalla de oro. Entonces hay que estar pendiente de la humanidad detrás de cada imagen. Creo que es lo que a mí me ha separado un poquito, tal vez, y lo que hace que mi mirada se mantenga distinta, buscando más allá de solo el momento, sino terminar de contar la historia detrás. Me gusta. Hola. Bueno, hola, mucho gusto. Yo soy Marcela y Hola, Marcela. demasiadas gracias por la presentación. Mi pregunta va en relación con su serie fotográfica en Puriscal, La Tierra del Olvido, que creo que se nota que usted tuvo que tomarse su tiempo para entender el entorno y luego fotografiarlo. Algo que creo que es un poco muy diferente a lo que es la fotografía deportiva, donde lo clave es la velocidad y la rapidez. Entonces mi pregunta es un gran cambio pasar de la fotografía deportiva a este tipo de fotografía más documental, y ha aprendido algo en particular de la fotografía deportiva que haya aplicado a la documental o viceversa. A ver, primero que nada sí, es muy diferente, pero ya estás acostumbrado, como que el chip te va cambiando, o sea, como que ya sí sabes a lo que vas en la mañana, simplemente empiezas a pensar desde temprano como, no a planear imágenes, pero sí a planear más o menos qué es lo que quieres sacar de lo que vas a fotografiar. En una historia como la de Gustavo y Marisabel, hay que estar empapado de todo el trasfondo de la historia, todo lo que está pasando para poder buscar las imágenes que mejor lo cuenten, que es algo diferente a fotografiar un partido de fútbol. Un partido de fútbol, yo tenía un amigo periodista, don Eduardo López, que es de lo mejor que hay en este país, que siempre decía que el fútbol es como un caballo chúcaro, porque podés ser el mejor fotógrafo del mundo que ese día te fue fatal y no sacaste nada. Entonces es muy difícil porque no sabes qué te vas a encontrar, o de pronto se viene un aguacero y estás ahí entre bolsas de basura y viendo a ver cómo tapas la cámara, ¿verdad? O sea, son chips distintos que tenés que ir aplicando. Pero primero tenés que estar atento a todo, o sea, y tenés que saber escuchar y saber observar antes de levantar la cámara, que ojalá la gente en una historia como la de Gustavo y Marisabel tengan la tranquilidad y la confianza ya de relajarse, porque no es fácil permitir que alguien entre a tu casa a contar tu historia y es una persona ajena a ti, a tu entorno, una señora que de por sí se confundía cada 2 minutos con lo que estaba sucediendo. Había que tener mucha paciencia y mucha tranquilidad para que el ambiente se relajara lo suficiente como para que volvieras a ser invisible. En ese tipo de reportajes hay que aprender a ser invisible para poder llegar al fondo del asunto. ¿Qué se aprende de uno? ¿Qué se aprende de otro? Ante todo, la paciencia. Hay días en que todo te está saliendo mal y sigues trabajando para esperar a que algo te salga mejor. Y la perseverancia, como te he dicho una y otra vez, no hay que desistir. Y si no estás contento con lo que te está saliendo, cambiar el ritmo. Hay que saber parar tal vez un poco, tomarse un respiro en materias como la de Gustavo y Marisabel. En un partido de fútbol no tenés tiempo de pensar. O sea, son mínimo 90 minutos intensos de que no podés quitar la mirada de todo lo que está pasando. Entonces, no sé si te contesté, pero es que son cosas totalmente distintas. O sea, no era lo mismo ir a fotografiar un incendio, que de pronto te avisaban, hey, hay un incendio en San José, vayan los que puedan, no sé qué, o que te digan, hoy va usted para la Asamblea Legislativa, y uno decía, me suicido, qué pereza, porque ahí sentías que no pasaba nada, ¿verdad? Era lo mismo todos los días, y siempre era un reto buscar algo diferente dentro de una cosa que es súper monótona. Pero vas cambiando el chip y te vas ajustando. Hay que ser como un camaleón en esto. Eso es lo más importante, tenés que ser como un camaleón. Hola. Bien. Muchísimas gracias por acompañarnos, Gloria. Matthew Chávez, espero que esté muy bien.
Bueno, me gustó todo para empezar, digamos, su presentación, sobre todo el testimonio de la negrita, ¿verdad? Pero ahora, mi pregunta va dirigida, lastimosamente, el mundo ya ni siquiera ve las fotos, digamos, las noticias, las portadas, simplemente ven la foto y lo que entran es a leer, si es que entran a leer, ¿verdad? Cierto. Al menos en prensa escrita. Entonces, yo quería preguntarle, ¿cómo lograr mantener la integridad y la profundidad de las historias que se fotografían para poder tener un impacto, digamos, en la persona que vaya a ver la foto? Eso es muy cierto. Y hace muchos años yo leí una frase, me acuerdo, no sé si fue en el New York Times o en algún periódico grande que decía, photojournalism is dead. El fotoperiodismo está muerto. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo? Así no puede ser. O sea, yo creo que nunca nos vamos a cansar de tener imágenes que nos reflejen lo que está pasando en el mundo. No podemos tener los ojos en todo lado y necesitamos de esas fotos que nos recuerden y que nos muestren lo que está pasando en otras partes del mundo. ¿Cómo mantenerlo vigente? La única forma es que tus imágenes cuenten una historia con tanto impacto que puedas llegarle al fondo, a la esencia de las demás personas. O sea, que algo de la fibra. Yo me acuerdo que, pues sí, a todos nos pasa. Ya los pocos que logran agarrar un periódico en papel, porque ya esto está desapareciendo y las revistas desaparecieron hace mucho tiempo. Creo que la única que queda grande es como National Geographic, porque Dios guarde se nos muera. Pero Life Magazine y Time Magazine, todas esas desaparecieron. Pero aún así, hoy en día los que agarran un periódico van pasando. Y si ven una foto que les llama la atención, ahí es donde paran a ver de qué se trata. ¿Y qué es lo que hace que la persona se detenga? Bueno, eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Tu imagen tiene que tener tal fuerza que la gente donde esté pasando en aquel, bueno, y ni hablar de lo que es hoy en día las redes sociales y el TikTok y que los chiquillos, ¿verdad? Estamos creando generaciones que tienen un span de atención de 5 segundos o menos, que si no ven algo que les llama la atención simplemente pasan y pasan y pasan y pasan. Entonces, ¿qué es lo que hace que una imagen haga que la persona se detenga y quiera saber más? Y eso es lo que uno tiene que averiguar. No es nada fácil. No es nada fácil. O sea, y lo que yo creo es que tenés que tocar la esencia de la persona y volvemos a la humanidad. Tiene que ser algo que te resuene en el alma para poder querer saber un poquito más. No necesariamente tiene que ser una imagen desgarradora, porque me acuerdo, mi esposo siempre me dice, es que qué fácil, todas esas imágenes que ganan concursos siempre son las imágenes de las guerras y en Gaza y en Etiopía, los niños con hambre y aquí y allá. Y yo decía, pues sí, pero yo creo que igual fuerza puede tener una imagen positiva de alguien que está con tal sonrisa, con tal felicidad, que uno dice, yo necesito saber por qué esta persona está tan contenta. Entonces tiene que ser algo que te toque la fibra de lo que somos como seres humanos. Y fácil no es, menos en estas generaciones de hoy en día que realmente el span de atención es demasiado corto. Ya no tienen la paciencia para desarrollar una historia en sus cabezas. Yo creo que por eso es que cada vez la gente lee menos, porque no tienen la paciencia de digerir una historia, de ir creando esa expectativa de lo que vas acumulando conforme vas leyendo un libro, y estamos creando generaciones que o las atrapas en un micro instante de segundo o las perdiste. Hola, Gloria. Un gusto saludarle. Mi nombre es Sebastián Varela. La presentación súper buena. Gracias. De verdad. Bueno, mi pregunta va un poco también sobre el proyecto en Puriscal, La Tierra del Olvido, ¿verdad? Bueno, en este proyecto usted retrata lo que es más o menos la vida de doña Isabel, ¿verdad? Y don Gustavo. Entonces, yo quería preguntarle acerca de tal vez cuál ha sido o cuál fue el aprendizaje que le dejó el hecho de poder fotografiar en parte la memoria de alguien que ya no podía reconocer sus propios recuerdos, ¿verdad? Y también cómo juega ahí también el escoger qué recuerdo o momento es captado mediante la fotografía. Okay. Gracias. Gracias. Mira, primero, la historia en sí me dejó un hueco en el alma, porque si hay una enfermedad a la que yo le tengo pánico y terror, es al Alzheimer. Me parece que no hay nada más cruel que una enfermedad que te borre tu vida entera de tu memoria. Que veas a tu hijo a los ojos y no sepas quién es. O sea, para la familia entera es una situación tan espantosa. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, ahorita que dices que los momentos que hay que guardar, hay una foto en ese reportaje donde se ven las manos de Gustavo, donde tiene agarrada la mano de su mamita. Y las manos de Gustavo están destrozadas de la ansiedad de que él pasa en una pura rascadera y tiene las manos en carne viva.
O sea, si hay algo que yo le pido a Dios, a mí me puede dar cualquier cosa, pero que no me roben la vida que yo he tenido con mi esposo, con mis hijos, con mis papás. Todos estos recuerdos que les cuento de fotografía, yo creo que yo me acuerdo casi de cada foto que yo he tomado, cada persona que he entrevistado. Me han dejado una enseñanza pequeña o grande. Entonces, ¿cómo escoger las fotos que vas plasmando? ¿Cómo ir editando? Decís vos el proceso de todo lo que se tomó. Primero, tenés que estar consciente de que la gente a la que se la estás presentando no sabe nada de lo que estás haciendo. Entonces, tenés que hacer una escogencia muy bien de cosas que vayan representando lo que para vos es la esencia de la historia. Y segundo, creo que para mí son las fotos o que me jalan el corazón o que me hacen sonreír. Las fotos donde yo veo, yo digo, ay, esta. O sea, hay una, de pronto lo sabes, o sea, cuando estás viendo tu trabajo y a veces hay que pelear con los editores porque los editores te dicen y están ahí para decirte, no, esta foto no me dice nada, pero a vos te dice mucho, pero entonces hay que pelear por tu trabajo y saber cuál querés sí y cuál no. Ya me perdí, pero es súper importante que la esencia de la historia esté plasmada en las fotos y que tenga cierta continuidad también. Cuando después de 2 semanas, 3 semanas de seguir una familia tenés 5,000 fotos, cuesta mucho bajarlo a 10. Ahí es donde entra también la mano del editor. La mano del editor que te dice, esta foto no me dice nada, explíqueme por qué sí o por qué no, peleas por tu trabajo y vas construyendo junto con otra persona. Siempre es importante tener ojos extras en tu trabajo porque uno aparte se apega a ciertas imágenes porque en el momento sabes qué tanto te costó sacar esa foto o no, y te encariñas con ciertas imágenes que tal vez no dicen tanto. Entonces es importante también tener ojos y oídos aparte para que te ayuden a terminar de editar. No sé si terminé de contestarte todo. Sí, gracias. Hola. Hola. Bueno, buenas tardes ya casi, Gloria. Un gusto saludar. Mi nombre es Ignacio. Y yo quiero hablar un poquito más del aspecto técnico de la parte fotográfica, en el entendido de que bueno, la fotografía deportiva, como lo vimos en la presentación, es de las más complicadas porque no se repiten. No sé. Entonces, la pregunta concreta es, ¿cuál es el seteo estándar de su cámara a la hora de ir a cubrir la selección? A la hora de fotografiar. Ok, buena pregunta. Mira, yo trabajo en prioridad de apertura cuando estoy fotografiando fútbol o cualquier deporte en realidad. A menos de que quiera cambiarlo por un motion blur o una cosa así que quiero barrido o demás, siempre estoy trabajando en prioridad de apertura, tratando de bajar la apertura lo máximo posible. Por muchísimo tiempo trabajé con un lente 300-2.8, que era mi arma principal a la hora de fotografiar deportes, porque también estás lejos de la acción. Necesitas tener una buena distancia focal para poder llegarle a las cosas. Pero fuera de eso, tenés que estar ajustando no solo el ISO, porque dependiendo si es de día, si es de noche, en donde estés, hay que subirlo, bajarlo, etc. Y siempre lo tengo en autofoco automático, en foco automático. Porque, bueno, primero creo que ya no tengo los reflejos que tenía antes, pero aparte ya las cámaras hoy son tan avanzadas que tenés que aprender a anticipar el momento para estar listo para enfocar. Me ha pasado 1001 vez que tengo el momento preciso y está desenfocada y qué cólera queda. Ahora les iba a poner una foto ahí, si quieren se las enseño. Miren qué cosa más triste, un fotón que me pasó que, dice, me murió, espérate. Yo creo que por aquí está, porque todavía me duele, véanla. Casi enfocada, casi, y no lo logré. El que está enfocado es el chico que está aquí atrás, Guillermo, el que está al fondo, y el porterito, que es mi Dylan de mi corazón, mi chiquito, es compañero de mi hijo, y yo vi la foto y yo dije, no puedo creer que no se la tengo bien, pero esas cosas pasan, o sea, al mejor mono se le cae el zapote. Yo tenía un profesor de la universidad que decía algo muy cierto, decía, tú eres tan bueno como tu peor fotografía, solo eres tan bueno como tu peor fotografía, o sea, en el peor de los casos eso es lo que hay. Y si tienes un muy buen día, pues entonces vas a sacar imágenes todavía más maravillosas. Pero eso es, o sea, hay que aprender a conocer tu equipo muy, muy bien. Ahora trabajo con un lente 300, pero es un F4, porque ya el 300-2.8 se me murió hace unos años y ya no tenía ni el presupuesto ni la justificación para gastar
no sé, ¿cuánto cuestan ahora? Como $6,000 esos lentes. Aparte que no hay, o sea, yo no sé si ustedes saben que ahora no hay lentes, o sea, es imposible conseguir un 300-2.8 de nuevo, imposible. Y ahora que Canon, yo trabajo con Canon, y ahora que Canon se está pasando a toda esa tecnología, mirrorless y todo lo demás, no he hecho la inversión para cambiar todos mis equipos y demás. No tengo justificación porque no estoy trabajando por dinero en fotografía full, entonces no tengo cómo agarrar y decir, voy a sacar un préstamo para gastar $15,000 en un equipo nuevo. O sea, no, imposible. Y con los queques no me alcanza. Muchas gracias, Gloria, por todas las respuestas y por todo el tiempo que se nos brindó. Y también a los compañeros Ignacio, Sebastián, Marcela y todos los demás por plantear las preguntas. Sin más que agregar, con esto terminamos nuestra entrevista y nuestro tiempo con Gloria el día de hoy. Fue una entrevista colectiva para el curso de fotoperiodismo en el segundo semestre de 2025 del énfasis de periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Yo soy Santiago Mora Rivas, muchas gracias por acompañarnos.